círculo de Benny Maclet y especialmente a su equipo dinamizador, que han hecho unos esfuerzos realmente muy importantes para que logremos realizar esta charla, que bueno, ya vemos que lo hemos logrado. Y es una gran alegría para mí, que puede ser que dentro de poco, digamos, cambie de ciudad en este mismo país. Y sin más, voy a presentarme y contando un poquito de mi vida, no mucho, que mi vida es larga, pero contando, digamos, algunos hitos para que más o menos me sitúen y por qué estoy tan cerca de estos temas que voy a exponer dentro de un rato. Entonces, yo nací en París, soy hija de judíos lituano-polacos y que son los supervivientes del genocidio nazi. Mi padre también fue un guerrillero resistente al ejército nazi que estaba invadiendo Lituania. Y bueno, ¿qué pasa? No sabemos. Bueno. Bueno, no sé. Sigue, Liliana, sigue. Sí. Hay un pequeño pitido por ahí, pero se te oye bien. Bueno. Hay como un pitido, pero se te oye, Liliana. Bueno, sigo. Entonces, después emigramos ya con mis padres, por supuesto, cuando era bastante pequeña, a Buenos Aires, donde me crié, y de ahí mi acento. Y bueno, me crié en una familia judía atea, más bien filocomunista, pero me mandaron a una escuela judía, además de la escuela argentina, en donde tuve profesores que además de enseñarme hebreo y literatura y historia judía, nos adoctrinaban con la cuestión de Israel. O sea, nos decían que la patria nuestra no era Argentina, sino Israel. Bueno, hay que se salvaron, pero yo no. Yo fui víctima de esa, digamos, lavaje de cerebro. Y entonces, cuando ya fui mayor de edad, llegué a Palestina ocupada, lo que se llama Israel, y ahí estudié literatura hebrea y literatura latinoamericana, y empecé a conocer la realidad de lo que fue la historia del sionismo, que más tarde voy a especificar un poco más, pero fue para mí, digamos, una gran sorpresa que todo lo que me habían dicho y adoctrinado, de repente vi que hay otra cara a la moneda, y gracias también a que estaba estudiando con estudiantes palestinos, fui a visitar el país y ahí vi, digamos, todos los crímenes in situ que hizo digamos, el proyecto sionista. Y bueno, como ya tenía una educación también, digamos, muy progresista, marxista, me acuerdo todavía en 1959 cuando fue la Revolución Cubana, cómo nos emocionamos en Argentina, digamos, todas esas historias me dieron pautas para que vea que la cuestión que yo creí que era un movimiento de liberación nacional fue realmente una operación colonial. Entonces dije, bueno, si eso es el sionismo, yo soy antisionista. Y bueno, entonces ahora voy a pasar a hablar un poco más específicamente de estos conceptos. Entonces, empezamos por la cuestión que es ser judío, que hay gente que puede pensar que es una religión, que es una raza, que es una filiación, y otros pueden pensar que es una identidad. Es cierto que a través de la historia todas estas categorías fueron cambiando. Lo que es seguro a través de los siglos,
que el judaísmo es una religión. Y de ahí que cuando surgió el cristianismo, el enemigo mayor desde el punto de vista ideológico era, bueno, por supuesto los romanos, pero también los judíos, porque no aceptaron que Cristo era el Mesías. O sea, se quedaron con el Antiguo Testamento y no aceptaron el Nuevo Testamento, o sea, la religión cristiana. Y de ahí empezó también una discriminación con respecto a los judíos del mundo cristiano, porque consideraron que los judíos mataron al Cristo, o por lo menos fueron cómplices, y que no aceptaron la nueva, digamos, la nueva teoría, la nueva visión. Después o sea, que es una religión, ya eso nos queda clarísimo. Pero hay más cosas. O sea, hay gente que cree que los judíos son una raza. Es cierto que en la época en que empezaron a prosperar las doctrinas raciales, como en el siglo XIX, especialmente en Francia, con Drummond y otros, pensaron que el mundo se dividía en razas. Entonces, había la raza, digamos, aria o euroaria en Europa, y había la raza semita, que venía de Próximo Oriente, o sea, de Asia, pero lo que hoy en día se llama el Oriente Próximo. ¿Y quiénes eran esos? Son, digamos, árabes, judíos, persas, bueno, toda una serie de pueblos que habitan y que habitaban también en el Medio Oriente. Entonces, esa teoría veía en los judíos una raza. Cocción no, porque es más fácil de fusión, porque es sácalo y ponlo. Y la cocción sería... ¿Qué pasa? Entonces, de ahí que viene que el antisemitismo es ver en los judíos una raza, y por eso, digamos, perseguirlos porque no son cristianos, y entonces lo mejor sería, así ven los racistas, que para que las sociedades queden puras hay que extirpar. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Sí, sí, ha salido como si estuvieras compartiendo la pantalla, con una, que me imagino que a lo mejor la estás compartiendo para que veamos un gráfico. Sí, eso. Gracias. Entonces, los racistas del siglo XIX veían en los judíos una raza, y entonces ellos creían que para que una sociedad sea fuerte y sana había que expulsar todo lo que no es blanco y cristiano. Y entonces los blancos tal vez, pero los no cristianos eran los judíos en Europa. Entonces, los racistas decían que para que la nación, como ya dije, sea fuerte y pura, hay que someter a esa raza, e incluso llegaron a tener las teorías como las conocemos de los nazis, hay que exterminarlos. Pero seguimos. Hay también entonces que creen o que se ven como una, digamos, filiación. O sea, si mis padres son judíos, entonces yo necesariamente soy judía, que es también una posibilidad. Y después está la cuestión de la identidad. Eso se dio a partir del momento en que los judíos empezaron a ser, digamos, ateos, o se podría decir que, digamos, terminaron de verse solo como una religión. Eso pasó solo en Europa, porque los judíos de los países árabes, musulmanes, en Marruecos, en Túnez, en Irak, donde hubo comunidades judías muy importantes, siempre se vieron como una religión y punto. Los judíos de Europa
empezaron a tener un proceso de secularización donde ya muchos no se veían como parte del colectivo religioso, entonces dijeron ¿qué somos? Y ahí también hubo varias respuestas. Una respuesta era decir, somos un colectivo dentro de un país, o sea, somos judíos dentro de Polonia, dentro de Alemania, pero somos alemanes y somos polacos, pero tenemos características distintas que puede ser una lengua determinada, costumbres determinadas, cultura determinada, pero somos parte integrante de los países donde vivimos. Y otros dieron otras respuestas, como por ejemplo, ciertos historiadores del siglo XIX, judíos, que dijeron no, los judíos son un pueblo, o sea, una nación. Y entonces tienen derechos nacionales. Eso es lo que el sionismo tomó de todas las respuestas posibles, porque no era la única respuesta. Por ejemplo, tenemos un movimiento muy importante de judíos en Europa del Este, en Polonia y en Lituania, que dijeron, no, nosotros somos judíos, cierto, pero somos lituanos, somos polacos, y no somos una nación, somos un colectivo con unas características propias, pero somos parte del entorno en el cual vivimos. El sionismo tomó la respuesta que los judíos son una nación, porque si querían hacer un proyecto nacional no podían en ese tiempo, o sea, el sionismo nació en 1897, en ese tiempo no podían decir que si son una religión quieren un Estado-nación, porque ya no era posible en ese entonces. En ese entonces se confería el derecho a una autodeterminación a los colectivos humanos que sean, digamos, una nación. Antes de pasar todavía a hablar con un poquito más de detalle sobre la cuestión del Liliana, está silenciada, compañera. Liliana, tienes que encender el micro. Encendido. Entonces, estábamos en que la cuestión semita, entonces dijimos, como ya antes, que los pueblos que habitan en el Medio Oriente estaban considerados primero de manera lingüista, o sea, desde el punto de vista del idioma de que hablaban, el hebreo, el árabe, el fenicio, lenguas semitas. Entonces, la pregunta es si los judíos son semitas. Yo no creo que lo sea, por ejemplo. Puede ser que haya una mínima parte de los judíos de hoy en día que descienden de esos hebreos de hace 2000, 3000 años. La gran mayoría de los judíos de hoy en día son fruto de mezcla de gente de conversos, y eso lo podemos ver muy fácil si, por ejemplo, estamos en Tel Aviv unas horas y vemos que la gente tiene caras completamente distintas, pieles de diferentes colores, cabellos diferentes, en fin, una fisonomía diferente. Porque paulatinamente estos judíos se empezaron a convertir y a mezclar y tienen las caras de los países de donde vienen. Un judío iraquí se parece a un musulmán iraquí. Un judío de Marruecos se parece a la persona, al no judío marroquí. Un judío de Polonia se parece más a un polaco que a alguien que viene del Medio Oriente.
Yo eso lo viví personalmente cuando iba al norte de Francia, porque viví muchos años en Francia. En el norte hay muchos polacos que vinieron a trabajar en las minas en el principios del siglo XX, y me decían, usted es polaca. Bueno, ya era la prueba fehaciente que me parezco a de dónde venían mis padres. Entonces, la cuestión esa de semita, y vamos a pasar ahora a la cuestión de sionismo. Por eso, no, voy a terminar, por eso se dice antisemitismo, o sea, que el término en sí no es realmente apropiado, porque si semitas son también los árabes y son también otros pueblos, entonces antisemitismo no quiere decir solo el odio a los judíos. Que eso fue acaparado es otra cosa. O sea, por eso nosotros pensamos que, por ejemplo, es mucho más apropiado decir judeofobia, que eso rima con islamofobia, gitanofobia, o sea, todas las discriminaciones y todos los racismos tienen el mismo fondo y el mismo desarrollo, y no hay por qué separar el tema del racismo contra los judíos. Que nosotros creemos también que es una manera de decir que hay una excepcionalidad en el hecho de la historia judía, que no lo es. Entonces, volviendo a la cuestión esta, la judeofobia fue realmente muy grave a partir de 1880, donde en el imperio zarista, donde vivían la gran mayoría de los judíos en ese entonces, en 1880 asesinan al zar Alejandro II, y había dentro de los revolucionarios que lo asesinaron porque querían realmente cambiar las cosas y pensaban que lo más importante es terminar con la monarquía zarista, había judíos, no había solo judíos, pero también judíos. Lo que aprovechó el zar, digamos, la gente que manejaba el relato en el imperio zarista, para decir que hay una conspiración contra el pueblo ruso de parte de los judíos. Y empezó lo que llamamos los pogrom. En ese entonces, 1880, fue muy salvaje, aunque no murieron muchos judíos, pero las incursiones dentro de los poblados donde había judíos eran muy violentas, con muchos heridos y mucha destrucción. Y eso empezó realmente a ser muy candente, que los judíos empezaron a pensar qué vamos a hacer, y muchos, la gran mayoría, se fue a Estados Unidos. También algunos se fueron a América del Sur, pero la gran inmigración en esos momentos, por esas persecuciones racistas, se fueron, digamos, al Nuevo Mundo. También, bueno, algunos también vinieron a Europa occidental. Pero la gran inmigración, digamos, de judíos fue en Estados Unidos. Ese momento es cuando se forja la ideología sionista, que es una ideología, o sea, no es una cosa propia del judaísmo, porque hasta 1897 no existía el concepto sionista, no existía esa ideología. Es en un momento preciso de la historia que surge esa necesidad de decir, tenemos que crear un país para nosotros, para hacer refugio, porque si no siempre nos van a continuar a perseguir y no vamos a poder vivir en paz. Claro que no fue la única respuesta, hubo respuestas diferentes. Por ejemplo, los religiosos dijeron que de ninguna manera pueden aceptar esa ideología, porque eso es apócrifo. O sea, si uno quiere hacer un Estado judío, tiene que ser según el mandato divino. No se puede uno levantar y hacer política y crear un Estado. Eso está muy mal visto, eso es contra la religión judía. Después había la gente marxista incorporada, digamos, al movimiento obrero, que decía que eso no, nosotros no queremos dejar
nuestros países, al contrario, queremos quedarnos y luchar contra el racismo junto con la clase obrera, luchar contra la explotación y contra el racismo al mismo tiempo. Después, por ejemplo, entonces, cuando se crea el sionismo, al mismo tiempo se crea el antisionismo. No es una cosa así exótica que hoy en día hay antisionistas. Eso fue desde el principio que surgió. Yo hablo dentro del mundo judío. Cuando surgió la teoría que los judíos tienen que tener una patria para defenderse, muchos otros dijeron no. Incluso apenas se declaró, digamos, el movimiento sionista, 3 años después, rabinos, para que vean digamos, el peso que tenía, digamos, la respuesta antisionista, escribieron un libro importante, donde colaboraron 5 o 6 rabinos importantes de esa época, que dijeron enseguida, no, nosotros declaramos a la teoría sionista antijudía. Y bueno, entonces ya vemos cómo surgen estas visiones, y ahora el sionismo se vio como una protección para los judíos, pero nunca pensaron que además de que había otros que pensaban que no era ninguna protección, también dónde iba a ser esa patria. Y bueno, quisieron reanudar lo que ellos consideraban la patria histórica de los judíos, que según el Antiguo Testamento es Tierra Santa. Y ahí, claro, pero Tierra Santa no estaba vacía. Ah, mala pata. Entonces, se empieza a pensar, ¿qué hacemos con esto que hay habitantes? Bueno, pero ustedes saben, esta teoría sionista surgió en un mundo que estaba empapado con los proyectos coloniales. Acuérdense que en 1800, o sea, fines del siglo 18, principios del siglo XX, perdón, 19, principios del 20, el mundo, África, Asia, en su gran mayoría pertenecían, entre comillas, a potencias europeas. América Latina ya a partir de 1830 más o menos había repúblicas independientes. Pero bueno, era una independencia formal, pero en fin. En África estaba toda despedazada, salvo Etiopía, todo pertenecía a alguien de las potencias europeas. Entonces el proyecto sionista estaba enmarcado que los pueblos nativos nadie los consultaba. Imagínense que en 1947 en las Naciones Unidas se vota la partición, o sea, una mitad de Palestina, mitad más o menos, no importa, para los judíos, la otra mitad para los árabes, y no se consulta al pueblo nativo, el pueblo árabe palestino, no se lo consulta. No se lo consultó antes y tampoco después de la votación. O sea, los pueblos nativos no tenían derecho a voz ni voto, a pesar que los palestinos sí estaban organizados y fueron a la Sociedad de Naciones digamos, a defender sus posiciones. Entonces, el sionismo se enmarca entonces en todos estos movimientos y proyectos coloniales que son intrínsecamente racistas. Todos los proyectos coloniales. O sea, no se puede ir a ocupar la tierra de alguien y decirle, a ver, que estamos llegando y nosotros somos los patrones, sin que no consideremos que los nativos son de alguna manera inferiores o casi subhumanos. Eso se dio también en todas las otras proyectos coloniales. Voy a terminar diciendo que les parece por ahí que estamos trabajando con conceptos que tienen que ver esto con lo que pasa hoy en día. Bueno, hoy en día sabemos que hay digamos, una ofensiva a nivel internacional muy cruda de la extrema derecha, que no es solo aquí,
que después hablaremos con más detalles, pero a nivel internacional digamos, es una ofensiva contra todos los proyectos progresistas en el mundo. Y lo importante es que el sionismo es un aliado de ese proyecto, un aliado total. Por eso es que es importante conocer, porque ellos, ¿qué hacen? Usan el antisemitismo como un arma arrojadiza, o como dice Pablo, como un ladrillo. Cuando Pablo habla de la Constitución que no se respeta, dice que es un ladrillo que lo usan para arrojarse, pero que no cumplen con la Constitución. Aquí tampoco se trata de defender o de, digamos, de hablar, de luchar contra el racismo, sino usan la cuestión del antisemitismo como arma arrojadiza para, digamos, enturbiar, afear los proyectos progresistas. Yo me acuerdo, ahora que hablamos, que Aida mencionó que soy cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, que en su momento, cuando Chávez empezó a ser alguien, digamos, importante, con un proyecto progresista muy afianzado, que de la parte del lobby sionista empezaron a decir, a propagar que Chávez era antisemita. Bueno, tuvimos la suerte que la comunidad, después de un cierto tiempo, sea el bulo funcionó un tiempito, y la suerte es que la comunidad judía de Venezuela, como quería proteger sus intereses, dijo, no, no es verdad, acá estamos de lo más tranquilos, todo bien. Bueno, se tuvieron que callar el lobby sionista, pero así lo hacen todo el tiempo contra Evo Morales. Bueno, ahora últimamente lo tuvimos con Jeremy Corbyn en el Reino Unido, que también una manera de afearlo, porque tenía un proyecto realmente progresista y muy y también internacionalista, de tildarlo también, no solo a él, sino toda el ala, digamos, del Labour que estaba apoyándolo, decir que son todos antisemitas. Y bueno, fue bastante logrado, porque a pesar de que una parte importante, digamos, del Labour sabía muy bien que no son antisemitas, que nunca lo fueron, y a todo lo contrario, son, digamos, el baluarte de la lucha antirracista en el Reino Unido, tuvieron que de alguna manera echarse para atrás, porque las fuerzas del mal eran muy importantes y avasallaron de alguna manera los intentos de un proyecto progresista. Y lo estamos viviendo, por supuesto, en Francia, lo estamos viviendo en casi en toda Europa. Los sionistas se llevan muy bien con los horribles dictadores que los conocemos, fascistas totales, como Urbán, Bolsonaro cuando en las elecciones salió presidente, tenía atrás una bandera de Israel como decoración, y por supuesto eran los mejores amigos de Trump, que ahora están llorando que Biden no es ningún antisionista, como se pueden imaginar, pero bueno, digamos que tiene unas posturas un poquito más equidistantes, ya es para ellos un enemigo total. Así que lo que estamos hablando es que no nos dejemos realmente impresionar por las campañas de tildar a cualquier persona progresista que no les gusta al lobby como antisemita, porque antisemitismo es una parte de lo que consideramos un racismo,
un racismo, la judeofobia es un racismo con todas sus letras, y la gente progresista normalmente es gente que lucha contra el racismo. Ser antisionista es ser antirracista. Bueno, dejo ahora el tiempo para mi querido amigo, compañero de lucha y de búsqueda y exploración de conocimientos, Jorge, el gran Jorge Ramos. Hola, ¿qué tal, queridas amigas y queridos amigos? Bueno, Liliana, creía que ibas a decir algo así como compañero del cosmos o algo así. Ha sonado muy bien, no me lo merezco. Y bueno, nada, es un placer estar con vosotras y vosotros. Es un placer también que esté alguno de los compañeros aquí que nos conocemos, como Pau desde hace años, que tuve la suerte de estar con él en clase y que ahora continúe en la lucha. Es siempre para un profe una de las mejores cosas ver que alguien que ha compartido clase continúe y esté en la lucha durante mucho tiempo. Y gracias también por invitarme y por vuestra atención, ¿vale? Bueno, como os he dicho, Liliana es una figura mundial de todo lo que respecta a la cuestión judía, sionista, israelí, palestina, etcétera, etcétera. Y bueno, yo simplemente quería insistir en algunos aspectos y compartir con vosotras y vosotros también, pues, por qué es tan importante para mí la causa palestina, ¿no? A veces mucha gente me lo pregunta, ¿no? Me dice, bueno, tú, Jorge, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que tienes familia en Palestina o familia árabe o algo así? Y porque, claro, yo me dedico, no únicamente, pero sí prioritariamente y principalmente a la cuestión de Palestina, tanto en el mundo académico, hice mi tesis doctoral sobre este tema, como en el mundo activista, ¿no? En BDS País Valencià, en la campaña de boicot a Israel de solidaridad palestina, que es el principal instrumento, aunque no el único, pero el principal instrumento internacional que el pueblo palestino nos ha pedido para que se cumplan con los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina. Y bueno, yo la verdad es que lo comparto si queréis, porque ya os digo, yo no tenía, y lo digo en el pasado, ninguna persona familiar ni amiga que fuese palestina, ni siquiera árabe. Pero la verdad es que empecé a leer sobre este tema, a escuchar sobre este tema. En una asignatura, cuando yo hacía la carrera de historia, lo empezamos a ver. Me leí no sé cuántos libros en pocos meses que duraba la asignatura. Fui a la profesora y le dije, mira, el examen es la semana que viene, si me preguntas algo de lo que no sea en este tema, lo siento, pero no voy a saber mucho, porque me he quedado tan impresionado y tan loco, como se diría ahora, leyendo sobre este tema, que solo he podido leer sobre esto. Bueno, finalmente cayó Palestina y saqué buena nota, así que fue fantástico. Y bueno, eso fue en 2007, y en 2008 viajé allí por primera vez. Y la verdad es que, bueno, pues se confirmó todo lo que sospechaba. Me quedé extremadamente... Jorge, no te estamos viendo ahora. Ay. Automáticas, pues decidí poner mi granito de arena para mejorar la situación, ¿no? Y así pues llevo haciendo pues algunos años. Bueno, yo lo que quería insistir, sobre todo también respecto a lo que ha dicho Liliana, es destacar la importancia de esta cuestión, ¿no? Destacar la importancia de esta cuestión aquí en la ciudad de Valencia, en el País Valencià, en el Estado español, en este lado del Mediterráneo, en el fondo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ha quedado clarísimo todas las cuestiones que ha insistido Liliana sobre judaísmo, sionismo, Israel, etc. Yo
volvería, ¿no?, a subrayar que ni el sionismo ni Israel representan al judaísmo ni a las comunidades judías, aunque lo intente de muchas maneras el sionismo e Israel decir que le representa, ¿no? Y yo creo que Palestina, Israel es una cuestión que concentra muchas problemáticas contemporáneas, ¿no? Y además nos puede servir de ejemplo para muchos elementos que están próximos, ¿no? Bueno, un ejemplo fácil. Hoy mismo ha sido una de las polémicas y uno de los horrores, ¿no?, más grandes que hemos visto en el Estado español, supongo que lo habréis visto, el cartel de publicidad que ha puesto Vox en el metro de Madrid, ¿verdad?, criminalizando a los menas, los mal llamados menas, ¿no?, como sabemos, y por supuesto profundizando en su racismo y en el deseo de criminalizar, en este caso, a estos chicos y chicas que no tienen una tutela familiar en el Estado español. Pero en el fondo lo que nos transmite este cartel y lo que nos está transmitiendo la propia existencia de Vox y la propia caracterización de Vox como un movimiento neofascista o de extrema derecha es que en su centro sigue poniendo el racismo. No únicamente, pero sigue poniendo en su centro el racismo. Es decir, uno de los elementos más característicos y más importantes del fascismo del periodo de entreguerras, como sabéis, era la judeofobia, el racismo judeófobo, el racismo antijudío. Y uno de los elementos centrales del neofascismo, que también nos ayuda a establecer una perspectiva comparada, uno de los elementos centrales tanto de Vox como de otros grupos en otros lugares de Europa y del mundo, es el racismo, en este caso, el racismo islamófobo, el racismo antimusulmán, ¿de acuerdo? Y en general contra las personas refugiadas, migradas, etcétera, etcétera, pero específicamente lo que ayer era el antijudaísmo en muchos sentidos, o la judeofobia, hoy es la islamofobia, ¿vale? Entonces, claro, Palestina e Israel centra y concentra muchos de estos discursos, porque durante muchas décadas Israel se ha querido vender al mundo como un estrecho aliado del Atlántico Norte, de las metrópolis, del mundo de mayoría blanca, y en la actualidad, como ya ha señalado Liliana, los mayores aliados de Benjamín Netanyahu son Bolsonaro, era Donald Trump, Víctor Orbán y muchísimas otras organizaciones e ideologías de extrema derecha o neofascistas, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo puede haber organizaciones, movimientos, ideologías que son a su vez judeófobas y prosionistas, ¿de acuerdo? Porque esto nos demuestra que Israel está separado y el sionismo está separado del judaísmo, y que a su vez que la cuestión de Palestina en la actualidad pues, es vista por muchas ideologías de derecha y de extrema derecha como una punta de lanza contra el mundo árabe islámico, y como ya decía el propio padre del sionismo, Theodor Herzl, como un muro, como existe físicamente en Cisjordania, un muro de apartheid contra Asia, dijo Theodor Herzl, y así es visto en muchos sentidos, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo también aquí con el tema de la vacunación, como sigue siendo noticia todos los días, la vacunación, ahora que se han quitado la mascarilla en Israel, cuando Israel, como potencia ocupante en los territorios ocupados en 1967, tiene la obligación de proporcionar vacunas. Además, específicamente está esto incluido en la Cuarta Convención de Ginebra y en los acuerdos de Oslo, a la población ocupada, ¿no? Es una de las innumerables muestras de que Israel es un sistema de apartheid, es decir, de segregación racial, lo que constituye un crimen contra la humanidad, y un crimen contra la humanidad perseguible en tribunales internacionales. ¿Vale? De hecho, el Tribunal Penal Internacional se ha declarado hace poco competente para investigar este tipo de crímenes, aunque, por desgracia, ojalá nos equivoquemos, Israel y Estados Unidos van a hacer todo lo posible para que no prospere. Entonces, claro, estamos ante
una cuestión, la de Palestina, que, como digo, conjuga muchos elementos contemporáneos. Hay que recordar que en el derecho internacional la asistencia, la ayuda, la colaboración con estados que violan sistemáticamente los derechos humanos o que sistemáticamente son culpables de crímenes contra la humanidad es también denunciable. Y, por tanto, el Estado español, como muchos otros estados del mundo, está incumpliendo el derecho internacional al proporcionar asistencia a terceros, en este caso al Estado de Israel, que es un estado de apartheid, como informes de la ONU, figuras israelíes, sudafricanas, ahora hace pocos meses la organización, la ONG más conocida del mundo, B'Tselem, también ha declarado que Israel es un estado de apartheid, ¿no? Por tanto, estamos asistiendo, colaborando, siendo cómplices de un régimen que se creó a través de la limpieza étnica de Palestina, de la expulsión de la mayor parte de la población nativa del territorio. Por esto también es muy importante, y hablamos de población nativa, ¿no? Porque puede compararse la cuestión de Palestina con otros fenómenos de colonialismo de asentamiento contemporáneos, el exterminio de la práctica totalidad de la población nativa de lo que actualmente es Estados Unidos y Canadá, o de la población nativa de lo que actualmente es Australia y Nueva Zelanda. Hay muchos estudios académicos que cada vez lo analizan más y lo comparan más, porque en el fondo el objetivo de ambos es conseguir, de todos estos colonialismos, incluyendo el sionismo, es conseguir el máximo territorio posible con el mínimo de población nativa, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve muy claramente en el proyecto del Estado de Israel, que ha ido cada vez consiguiendo más y más territorio a costa de la población nativa palestina, ¿vale? Esto se ve muy claramente, quizá tengáis en mente, y lo voy a poner aquí en un mapa, en una sucesión precisamente de mapas que demuestran este objetivo sionista. A ver si comparto pantalla. Aquí. Aquí podéis ver, seguro que habéis visto, ¿verdad? Esta sucesión de mapas. Y de cómo la tierra donde estaba asentado el pueblo palestino se ha ido estrechando, como escribió el poeta palestino Mahmoud Darwish, se ha ido estrechando la tierra del pueblo palestino hasta cada vez hacer un territorio más y más en este color blanco, ¿no? Y no es casual que sea este color blanco, porque el proyecto sionista es un proyecto blanco, europeo, eurocéntrico, y también hay una jerarquía interna, ¿no?, dentro del Estado de Israel entre las personas judías blancas y las personas judías no blancas, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo último del sionismo es siempre el máximo de territorio posible con el mínimo de población nativa, con el mínimo de población palestina no judía. Y eso es lo que, a través del colonialismo de asentamiento, la limpieza étnica masiva en 1948 y gradual a partir de entonces, el apartheid y la ocupación militar es lo que ha ido practicando, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo que también es importante para este lado del Mediterráneo lo que ocurre con Israel, ¿no? Pues bueno, Vox en numerosas ocasiones se ha declarado admirador de Israel. El lobby sionista más activo en el Estado español en la actualidad, que ahora hablaremos un poco más si queréis, ACOM, tiene numerosas fotografías con Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, sus líderes, etcétera, etcétera. Este lobby sionista ACOM, que practica sobre todo una triple estrategia, como el resto de lobbies sionistas en el mundo, propaganda muy intensa, que en el caso de Israel se llama Hasbara, o diplomacia pública, propaganda muy intensa en numerosos niveles, espionaje también. Hace pocos días vimos como un refugiado palestino fue interrogado en un cuartel de la Guardia Civil en España, de acuerdo, por agentes israelíes, por el Mossad, lo que supondría una violación de la soberanía nacional española. Es decir, es que encontramos aquí elementos que solo se le permite a Israel. Solo se le permite a Israel que agentes de espionaje del Mossad abiertamente interroguen de manera ilegal a un refugiado palestino que está en territorio nacional español. Solo se le permite al Estado de Israel que agentes israelíes
de seguridad estén en partidos de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv, en el Palau Blaugrana de Barcelona y en la cancha de básquet del Pau Baskonia en Gasteiz, en Vitoria. Entonces, claro, solo se permite a Israel que haya agentes en los aeropuertos españoles cuando hay un vuelo hacia Tel Aviv. Entonces, esto está trascendiendo la cuestión de Palestina, Israel y del propio racismo, ¿no? Porque se le está permitiendo a Israel violar la soberanía nacional española, aparte que se está incumpliendo sistemáticamente el derecho internacional al mantener acuerdos con un régimen de apartheid, ¿vale? Pero es que además... otra de las patas de actuación de este lobby sionista, en este caso en España, sobre todo ACOM, es la denuncia a activistas y ayuntamientos que se adhieren a la campaña BDS, a la campaña de boicot a Israel, y también, bueno, hacer todo tipo de presión a élites políticas y de campaña política puramente para posicionarse en el espectro político de la extrema derecha. Es decir, si os fijáis en las redes sociales de ACOM, de este lobby sionista, gran parte de sus tweets, de sus mensajes, van dirigidos a atacar a Podemos, ¿vale? Van dirigidos a atacar a Podemos. Hace pocos días salió un vídeo que ha sido noticia, salió un artículo ayer en Infolibre desenmascarando a ACOM, el año pasado salió otro artículo en La Marea, también desenmascarando a ACOM y vinculándolo a Vox y a otros grupos de extrema derecha. Y hace unos días, como os digo, no sé si lo habéis podido ver, pero ACOM sacó un vídeo diciendo que autoarrogándose, ¿no? Como hace el sionismo y el Estado de Israel, recordad, autoarrogándose la representación de las personas judías de Madrid, diciendo que Podemos y Más Madrid eran una candidatura para las próximas elecciones del 4M, una candidatura antijudía y un peligro para las personas judías en este caso de la Comunidad de Madrid, algo que incluso la oficialmente Comunidad Judía de Madrid ha desmentido y ha tachado, ¿no? Claro, el apoyo popular al sionismo, al Estado de Israel, es absolutamente nulo. No existe ningún tipo de concentración, ningún tipo de charla como esta, ningún tipo de movimiento social que dé apoyo a Israel, mientras que todos o prácticamente todos las organizaciones de izquierdas, los movimientos sociales antirracistas, feministas por los derechos humanos, por los derechos sociales, la solidaridad internacionalista da apoyo al pueblo palestino, ¿no? Además es muy curioso, ¿no? Porque la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino probablemente es la más importante del mundo. No ha habido ninguna causa en el mundo que en las últimas décadas haya inspirado tanta solidaridad internacionalista como la causa palestina, y esto también dice mucho, ¿no? Mientras que ACOM y los lobisionistas solo hacen presión a élites políticas y económicas sin tener ningún apoyo social, en la causa palestina es todo lo contrario, ¿no? Tiene el apoyo social de la inmensa mayoría de la gente, aunque no tenga el poder y la connivencia de esas élites político-económicas, ¿no? He hablado de Vox, pero por supuesto Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, sobre todo Díaz Ayuso, han manifestado muchísimas veces su apoyo a Israel. También Albert Rivera llegó a decir que Israel era un referente. Y también en el nacionalismo de derechas catalán ha habido casos como Puigdemont, Quim Torra, etcétera, etcétera, que han apoyado al sionismo, ¿vale? Entonces, claramente vemos un alineamiento del sionismo y una alianza del sionismo con la derecha y la extrema derecha, tanto en el Estado español como fuera, ¿no? Entonces esto tenemos que tenerlo muy claramente. ¿Por qué también nos afecta a Israel? Porque, bien, los cuerpos y territorios palestinos son un campo de pruebas de la industria armamentística, de securitización y de defensa mundial. Es decir, las armas, las tecnologías de control que se prueban en territorios y en cuerpos palestinos, luego se aplican en otros lugares del mundo, luego se aplican aquí. Por ejemplo,
hay muchos cuerpos de policía del Estado español, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Guardia Civil, que van a entrenarse a Israel porque allí pueden disparar miles de balas en 2 semanas, cuando aquí tienen un régimen mucho más limitado y pueden disparar a modo de entrenamiento 75 balas al año. Y esto además tiene un hashtag que ha sido utilizado por numerosas empresas para vender sus armas y para vender estos entrenamientos, que se llama Testing Combat, es decir, probado en combate, ¿no? Y hay vídeos de policías españoles que han ido a Israel y han dicho que están muy orgullosos porque allí pueden dar rienda suelta al gatillo cuando aquí están muy limitados, ¿no? Es decir, técnicas que aprenden en el territorio palestino colonizado y ocupado, después se aplican contra las manifestaciones, contra los movimientos sociales, contra los movimientos populares, en este caso a este lado del Mediterráneo. Hace año y medio, por ejemplo, en las protestas de Barcelona de otoño de 2019, hubo un tanque de agua que se utilizó para dispersar manifestaciones, que era comprado, era made in Israel. Lo mismo que en las manifestaciones de Chile. ¿De acuerdo? Tecnología que se ha descubierto, que se ha utilizado para espiar, en este caso a líderes políticos catalanes, también es tecnología israelí. Mercadona quería instalar, no sé cómo va ese proceso, unas tecnologías de detección facial y óptica para entrar en muchos Mercadonas, también es tecnología israelí. Algunos drones que ha comprado la Unión Europea para vigilar la frontera sur, el Mediterráneo, contra las personas migradas y refugiadas, muchos de ellos son drones israelíes que ya se han probado en los cuerpos y territorios palestinos. Es decir, el mundo en muchos sentidos y por desgracia se está israelizando, y las tecnologías israelíes están llenando nuestra vida cotidiana en formas de represión, control y videovigilancia, ¿no? Entonces también desde los movimientos populares, desde las organizaciones de izquierdas, debemos entender que, aparte de, por supuesto, la terrible opresión que sufre el pueblo palestino históricamente, como digo, un crimen contra la humanidad sistemático, colonialismo de asentamiento, limpieza étnica masiva y gradual, ocupación militar y apartheid. Aparte de esto, también está afectando a este lado del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Y claro, Israel utiliza tácticas muy hábilmente para disimular, para enmascarar, para lavar su imagen en este sentido, ¿no? Y se intenta presentar al mundo como un Estado democrático, multicultural, avanzado, moderno, etcétera, etcétera, y eso lo hace a través de la cultura, a través del deporte, a través de numerosos que se llaman en inglés washings, pink washing, green washing, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hace 2 años la celebración de Eurovisión en Tel Aviv fue uno de estos ejemplos más claros, ¿no? Bueno, todo el mundo estaba pendiente de Tel Aviv, que instalaron pantallas gigantes y muchas zonas de fiesta. Y es curioso, ¿no? Yo escribí un artículo en Público que se llamaba Eurovisión sobre las ruinas de Palestina, que luego estoy muy orgulloso porque no sé si por casualidad o porque lo escucharon, lo incluyeron en una canción los chicos del Maíz. La misma celebración donde se celebraba Eurovisión 2019 en Tel Aviv, donde estaba esa feria de muestras, estaba sobre un pueblo palestino que sufrió la limpieza étnica, el desalojo y la destrucción durante la Nakba de 1948, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en Palestina ahora, ¿no? Que Israel está construyendo un Estado que se quiere vender al mundo como democrático y avanzado, pero físicamente sobre las propias ruinas de Palestina. Y esto ocurre también mucho en los kibutzim. Liliana, otro compañero, y yo, Aritz y yo, escribimos un artículo hace unas semanas en El Salto, donde precisamente hablábamos, ¿no?, de cómo estos kibutzim, que durante muchas décadas han estado en el imaginario de muchas izquierdas europeas como lugares utópicos, autosuficientes, autogestionados, porque bueno, las niñas y los niños se criaban conjuntamente, no existía la propiedad privada, un largo etcétera que os puede contar también luego Liliana. Pero claro, muchos de estos kibutzim eran colonias y estaban situados a partir de 1948 muchos de ellos sobre pueblos palestinos que sufrieron la limpieza étnica. Pero durante mucho tiempo eso la izquierda o muchas izquierdas europeas no lo vieron. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cuestión colonial racista
estuvo, y a mi juicio creo que en algunos sentidos sigue estando, demasiado desplazada o no tiene el protagonismo, la lucha antirracista que tendría que tener en muchas organizaciones de izquierdas. Al igual que sí que vemos, afortunadamente, cómo la lucha feminista y la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos ha sido incorporada y es incorporada, y los movimientos feministas son la vanguardia de las luchas, ¿no? En la última década, en muchos sentidos, con las movilizaciones como el 8M, pues creo todavía que el antirracismo tendría que estar más en el centro, ¿no? También de las luchas de nuestras organizaciones en el día a día, porque estamos viendo día a día precisamente cómo Vox, la extrema derecha, está utilizando esta cuestión para antagonizar sobre todo con Unidas Podemos y con otras organizaciones y movimientos populares, ¿vale? Bueno, yo os podría contar alguna cosilla más, pero como tenemos este formato que por desgracia no podemos vernos las caras, me hubiese encantado poder veros. Si queréis otro día, cuando esté todo un poco mejor, lo hacemos presencialmente, pero nos interesa mucho que podáis participar y que podáis preguntar, así que, bueno, yo lo dejo aquí de momento, y lo que nos queráis preguntar, pues adelante. Y recordad que estamos abiertas todas las organizaciones pro-palestinas a vuestro trabajo, militancia y apoyo, y en concreto BDS País Valencià, que es a la que pertenezco, y que casi siempre nos reunimos por Benimaclet, y que podéis acercaros siempre que queráis, y bueno, y estáis abiertos a la causa palestina, que en el fondo es para que el pueblo palestino tenga derecho a tener derechos. Gracias. Muchas gracias. Voy a dar la palabra en primer lugar para que pueda preguntar Luciano. Sí, una cuestión. Yo he leído sobre estas cosas, llevo también años haciéndome una particular historia de Europa, y está claro que hay un apoyo de la derecha y ultraderecha, del capitalismo más bien, sobre Israel o sobre lo que representa el Estado de Israel. Pero yo, por lo que he leído, el fundamento que hay de base es la economía. Porque yo he llegado a leer que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el odio acérrimo a lo judío se basaba en que la banca alemana, el mercado alemán, el comercio alemán estaba en manos de empresas judías. Claro, luego empiezas a atar cabos y resulta que los grandes lobbies internacionales son de capital judío, la mayoría. Y si luego pensamos, cuando Henry Kissinger fue secretario de Estado de Estados Unidos, era judío. Entonces yo no me creo tanto la fobia hacia el judío, porque el propio Hitler, su abuela era judía, igual que la madre de Estados Unidos que acaba de salir ahora, votado, su madre era inmigrante. Entonces no termino yo de entender, viniendo de familia así, cómo tú te haces contra esos movimientos. Yo creo que va un poco más enfocado hacia la economía que hacia religión, porque Israel es un Estado mimado desde que se creó. Y yo lo concibo desde el punto de vista económico, no de raza, no de supremacía, sino desde el punto de vista económico. Estados Unidos, los grandes lobbies norteamericanos son de capital judío. Entonces, yo creo que va un poco más ahí, pero puedo estar muy equivocado, claro. Mi pregunta es esa. Perdón, ¿hacemos varias preguntas y contestamos, o una pregunta y respuesta? No sé si hay otras preguntas, si no hay. Sí, dale, Blanca. Sí. Yo había pedido la palabra, pero no sé si hay que pedirla por el chat. La he pedido por el chat. Sí, te iba a dar ahora paso, pero bueno, pregunta si quieres, Belén. Bueno, mi pregunta va más sobre la cuestión de Palestina. Entiendo lo que decía Luciano. Yo recuerdo que muchas veces se decía que los judíos que podían
prestar dinero, mientras que los cristianos no. A mí eso me parece, bueno, ahora lo contestaréis, me parece que no tiene mucho fundamento. Pero me iba a la cuestión palestina. Vi una película que me impresionó realmente. La película estaba rodada, era como tipo documental, y además no recuerdo porque era un palestino que tenía la cámara para rodar era de tipo vídeo y se la rompían. Y al final no sé si muere porque le disparan en la cámara y le entra. Pero lo que me impresionó es que arrancaban los olivos. Es decir, invadían los pueblos palestinos y era muy impresionante. O sea, la película te ponía los pelos de punta. No era película, no era una película con un argumento, era realmente un documental. No me acuerdo porque eran palabras en árabe que no podía yo identificar de qué se está hablando. Pero claro, es arrasar los campos, es arrasar la tierra, es arrasar los cultivos, y arrasaban arrancando los olivos. ¿De esto a dónde voy? ¿Qué puede hacer el pueblo palestino? Aparte de tener el apoyo que tenga y la solidaridad que le podamos dar, y a veces digo, si lo mejor sería que cogieran y que fueran recibidos en todos otros países del mundo, porque tal y como hemos visto en el mapa, que yo ese mapa lo conocía, han quedado circunscritos a zonas donde están totalmente confinados, donde apenas su dependencia laboral, las escuelas para los niños, es decir, es algo brutal. ¿Cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede recuperar? Porque yo creo que no va a poder recuperarlo. A ver, Liliana, que nos responde. Ya está. Yo ya era un poco... ¿qué solución? No sé, en fin, son cosas que ya sabemos. Nada más. Y lo del dinero, que hablaba también Luciano, no sé si eso tiene fundamento. Cierro. Bueno, empezaré y después Jorge completará, si le parece. La cuestión de judíos y el dinero, bueno, es que en un cierto momento, cuando surgió el capitalismo, hubo, es cierto, las minorías, tanto judías como protestantes, lo repito, judíos y protestantes, que se adueñaron de todo lo que fue los intercambios financieros, porque tanto judíos como protestantes tenían, correligionarios en otros lugares de Europa, lo cual era muy fácil así hacer transacciones. Claro, había, un impedimento, de practicar la usura para los cristianos, pero no fue solamente eso, es que realmente había, muchos sectores donde las minorías, que eran judíos y protestantes, no tenían derecho a ocuparse. Por ejemplo, en Francia, que conozco bien la situación, los protestantes estaban muy perseguidos, al punto tal que no les dejaban ni siquiera algún lugar en el cementerio, tenían que enterrar sus muertos en sus propias huertas o jardines o lo que fuere. Hasta que, después el Código Napoleónico cambió eso tanto para los judíos como para los protestantes. Entonces, se dieron a esos, oficios, si se quiere, pero hoy en día está compartido por todas las nacionalidades, por todas las razas, por todas las religiones que tienen gente muy importante en los diferentes bancos y en las diferentes transacciones. Judíos también están en las multinacionales, pero no solo. Los grandes, empresas petroleras no están dirigidas por judíos, tampoco las farmacéuticas. Otras cosas sí. Así que no podemos ver que los judíos se especializan en una rama. Están diseminados, y hoy en día los bancos y las empresas, tanto hindúes como chinas, como australianas, como lo que fueren, están dominando el mundo de la misma manera, y
no tiene, digamos, la persecución de judíos era porque era una minoría realmente, donde la mayoría eran muy pobres, al punto tal que iban, cuando empezó, digamos, la furia judeófoba y las persecuciones criminales, antes todavía del nazismo, la gran mayoría emigró, como dije antes, a los Estados Unidos, iban en barcos hacinados, como los italianos, no eran los únicos, que iban en barcos ahí, durmiendo en la cubierta, juntando las familias dinero, como hoy en día para los migrantes de África, cuando vienen a Europa, que toda la familia se pone y junta el dinero para el billete. Un abuelo mío también llegó a Estados Unidos, bueno, murió después de 6 meses de cáncer, pero bueno, llegó y me contaban cómo tenían que reunirse moneda a moneda para que puedan llegar. Entonces la gran mayoría de los judíos, que eran millones en Europa del Este, imagínense que si dicen que hubo un genocidio de 6 millones y que más o menos fue la mitad que fue exterminada, es que eran por lo menos 12 millones. La gran mayoría, la enorme mayoría, era muy pobre. Entonces, no creo que tenemos que tener una visión internacionalista y más amplia y ver que digamos, los mecanismos y la historia son mucho más complejas de lo que ciertos quieren, como hoy en día, por ejemplo, todos los, digamos, prejuicios con los cuales nos quieren alimentar respecto a árabes o musulmanes. Sabemos muy bien que es sobre todo para decir que hay una diferencia, hasta la civilización judeo-cristiana, de repente los judíos son admitidos como parte de la civilización cristiana después de los que los persiguieron bastante, y está la otra que son los musulmanes, que ellos son la no civilización, civilización y barbarie. Y respecto a lo que dice Belén, creo que lo que nos enseña el pueblo palestino es su gran resistencia, que a pesar que los quieren, les quieren envenenar la vida, no digo envenenar físicamente, pero hacerles una vida difícil para que se vayan de Palestina, a pesar que los matan, que los confiscan, que los expropian, que los torturan, que los encarcelan, siguen resistiendo y siguen diciendo: de aquí nadie me mueve. Yo creo que no se puede de ninguna manera perfilar una situación donde el ocupante tenga una victoria, digamos, no estamos en la época de los grandes proyectos coloniales donde se podía barrer a todos los indoamericanos de Argentina, por ejemplo, y hacer una república casi blanca, con algunas excepciones. Eso se terminó. O sea, la resistencia es tal que eso va a llegar en un momento donde la resistencia sea, tenga, digamos, un porvenir. Si no, nosotros que estamos en Podemos, si no creemos que podemos reinvertir las situaciones, no diríamos ahora, no diríamos que Pablo tiene que ir a hacer, dejar la vicepresidencia, irse a una cosa tan arriesgada como un proyecto, digamos, de ganar las elecciones a nivel regional, porque estamos seguros que nuestra fuerza y nuestra resistencia va a pagar. Y la resistencia del pueblo palestino va a pagar, no tiene nada que ser, no tenemos que verlo esto como una cuestión, a ver si mañana, no, mañana no va a ser así, es que es una resistencia de décadas y finalmente, miren el ejemplo argelino, es el mejor. 130 años de ocupación francesa, 130 años, los sionistas por ahora son 73 años, 130 años, y en una lucha de 10 años sacaron al gobierno francés. Había una constelación política que permitió eso.
Nosotros no sabemos hoy lo que nos va a deparar el mañana. Lo importante es que el pueblo palestino siga resistiendo y que nuestra solidaridad le dé esas fuerzas para seguir resistiendo. Y si boicoteamos a Israel, es una manera de mostrarle de que no se cerró el camino, que cada vez el boicot es más fuerte, que de repente, por ejemplo, universidades en Estados Unidos están apoyando de que no hay que comprar productos israelíes ni invitar a profesores de Israel para que vengan a hablar en su universidad. Son cosas que no nos podíamos imaginar hace 5 años. O sea, que hay un movimiento con todo hoy en día, que se ve que los palestinos tienen sus derechos y hasta gente digamos, que no son de nuestro palo, que no son gente con una cultura obrera, ni una cultura de reivindicaciones ni combativa, pero saben muy bien que los palestinos, que se hizo un gran crimen y una gran injusticia con los palestinos, y que hay que, por ejemplo, lo que mencionó antes Jorge, que de repente la Corte Internacional de Justicia Internacional quiere enjuiciar a los criminales israelíes. Llegarán, no llegarán, no sabemos, pero ya está eso sobre la mesa, lo que tampoco podíamos imaginarnos hace unos 2 años, que por ejemplo en España se llega a aceptar que el boicot a Israel es una, digamos, es una voluntad de libre expresión y que no tiene nada que ver con la judeofobia. Bueno, hay muchos caminos que muestran que esa solidaridad con el pueblo palestino es lo que le da la fuerza, es lo que le da la resistencia, y para nosotros es que sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Sí. Muy bien, gracias, Liliana. Carmen Molina, ¿quieres hablar? Actívate el audio. Es que escribo, pero no me sale ahí en el chat, no sé qué pasa. Bueno, yo, a ver, es que, jolín, hay tantas cosas, intentaré ser muy, muy breve. Liliana ha dicho ahora una cosa que yo estoy de acuerdo. A los judíos pobres, los católicos pobres, los negros pobres, los blancos pobres, los islamistas pobres, a eso se les machaca siempre, siempre. El pueblo palestino siempre ha tenido mucho apoyo aquí en España. Y yo recuerdo en la facultad por el año 73, 75, muchísima gente de Al-Fatah venía a estudiar medicina aquí a Valencia, y la gente que estábamos metida en la clandestinidad y tal, pues los escondíamos, los apoyábamos, en fin, y ya al entrar en la democracia se ha estado intentando durante muchos años que esa simpatía por el pueblo palestino vaya desapareciendo entre la población, pero yo creo que afortunadamente no lo han conseguido. Yo quería plantear que el tema de Israel para mí es más una cuestión política, en el sentido de que el Estado de Israel se monta allí porque a Estados Unidos le interesa controlar toda esa zona. Y le viene de perlas el rollo de los judíos para montarlo allí en Palestina. Y por eso Israel y Estados Unidos siempre están cogiditos de la mano, porque es que es como que es lo mismo, dijéramos, ¿no? Están montados, financiados y tal por ellos. Y lo que se estaba planteando también de que todos los partidos de derechas y tal apoyan el Estado de Israel, pues sí, claro, porque es una, a ver, ¿cómo diría yo? Los grandes poderes económicos que están desesperados por montar ya el neoliberalismo a lo bestia en todos los países, esa es como la ideología que emana del Estado de Israel. No hablo de los judíos, hablo del Estado de Israel, de difundir eso y aliarse con todos esos partidos de derechas que tienen esa visión del mundo y de la economía. Y entonces Israel juega un papel político importantísimo en esa parte del mundo y en el resto del mundo. Antes he hablado del tema de Eurovisión. Si es Eurovisión,
qué puñetas pinta Israel en Eurovisión, ¿no? O sea, es una... Entonces yo creo que mantener ese espíritu bueno, que yo desde pequeñita lo he mamado mucho, de apoyo al pueblo de Israel y todo lo que eso, perdón, al pueblo palestino y lo que eso significa, y en todos estos años de democracia, que eso que se ha intentado eliminar o disminuir no se haya podido, creo que ese es el camino, que hay que continuar por ese camino, porque yo creo que hay dos pueblos que lo tienen muy jodido y que hay que apoyarlo mucho, y desde luego esos dos pueblos no paran. Unos son los palestinos y otros son los saharauis. Creo que son dos puntos que necesitan de todo nuestro apoyo y de desmentir un montón de ideas y de cosas que han estado hablando tanto Jorge como Iliana, que les agradezco mucho todo lo que nos han explicado. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna persona más? Y si queréis después... Sí, quería preguntar algo para acá. Sí. Bueno, yo quería comentar más que preguntar, pero en relación a lo que ha dicho Liliana, yo en el 2015 estuve en Etiopía y cuando estuvimos en la zona donde viven los falasas, que son los judíos etíopes, pues nos explicaron que se dedicaban a la artesanía en vez de la agricultura porque no les permitían tener propiedad de la tierra. Entonces ya había ahí una discriminación por la cual determinaba que una serie de personas tuvieran que coger otro tipo de oficio. Yo es simplemente un detalle añadiendo a lo que decía Liliana. Y por otro lado, yo lo que creo efectivamente, como ha dicho la compañera Mari Carmen o María del Carmen, que el ente sionista de Israel, yo le digo ente porque no lo reconozco como Estado y mucha gente no lo reconoce como un Estado legítimo, en realidad es el brazo armado de Estados Unidos en toda la zona de Oriente Próximo. Está jugando ese papel y lógicamente pues el apoyo es mutuo. Y el problema que hay de que ahora no haya tanto apoyo al pueblo palestino, yo creo que Europa está teniendo ya hace unas décadas una política lacaya del imperialismo americano. Y los gobiernos españoles, uno y otro, lacayos de lo que dicen los monopolios de la Unión Europea. Y ese es el problema, que cuando los medios de comunicación tienen tanta influencia y solo te proyectan imágenes de las cosas buenas que pasan en Israel y solo te hablan de cuando ha habido algún ataque de algún soldado y no te dicen de los cientos de personas que han matado estos últimos años, ni te han hablado de los heridos, ni te han hablado que disparan en las rodillas con balas que se rompen dentro de la rodilla para dejar inválidos, porque saben que perjudica más a un inválido que un muerto al pueblo palestino. Claro, cuando te están ocultando toda esa realidad y te dicen que la única democracia que hay en Oriente Próximo es Israel, es lógico que la gente, al no tener otro discurso con el que contrastar, pues se confunda. Es decir, que es lo que quería yo simplemente comentar. Nada más, gracias. Pues muchas gracias. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, también muy breve. Primero que nada, manifestar mi descontento con la infamia que es no conocer el personaje que es Liliana teniéndola en el círculo, ¿no? O sea, he tratado bastante contigo, Liliana, pero la verdad que hasta el otro día que leí el tuit, el hilo que prepararon desde el círculo que hablaba sobre ti, ¿no? Y el programa de Fortapacha en el cual estuviste, que me papé entero. Nada, que muchas gracias por darnos la charla y que eres una de las personas más interesantes que me he encontrado yo en mis activismos. Y a Jorge también, que muchísimas gracias por darnos esta charla y que no nos conocemos personalmente, pero que yo obviamente sí que conozco tu trabajo y tus activismos y que muchas gracias, que sé que muchas veces no es fácil
meterse en ese tipo de actos y que eso, que amor con amor se paga y que cualquier cosa que necesites de este partido lo tendrás, por mi parte haré lo que sea para conseguirlo. Y sobre el tema de Palestina, quiero señalar un par de cositas. Quería hacer inciso en el tema de la militarización del Estado de Israel, sobre todo a nivel social, ¿no? Como por ejemplo, aquí sería impensable tener un presidente espía, ¿no? Y allí los presidentes siempre son militares, siempre son espías, y es una cosa que socialmente está muy encarnada, ¿no? El tema militar y el tema armamentístico, que claro, lo que ha comentado creo que es Paca, ¿no? El hecho de ser la mano armada de Estados Unidos en la región, que creo que incluso socialmente, en las mujeres, en los niños, en las familias, eso ha impregnado completamente y es muy complicado de cambiar, ¿no? Y quería hacerle la pregunta a Jorge, tema políticamente en el Estado de Israel, los partidos que hacen oposición a Netanyahu tampoco dejan de ser partidos sionistas, ¿no? No creo que haya, o corrígeme si me equivoco, no hay una fuerza política que esté hablando de internacionalismo defendiendo a Palestina en este conflicto, ¿no? Dentro de Israel. Es todo. Muchas gracias. ¿Quieres contestarle, Jorge? Vale, perfecto, que veo que Adrián también tiene la mano levantada, pero vamos a la siguiente ronda si queréis, ¿vale? Vale. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestras palabras, compañero. Tienes el nombre Organización Podem Valencia y no sé cómo te llamas. Carlos. Carlos, vale, Carlos. Bueno, gracias. Pues sí, muy interesante todo lo que dices, que creo, Carlos, ¿no hemos hablado alguna vez a contracorriente, algo así? Sí, ¿verdad? Vale, ahora ya te sitúo, vale, perfecto. Disculpa, que quería situarlo. Sí, tienes toda la razón en lo que dices. En primer lugar, a veces claro, nos educamos en eurocentrismo total y a veces intentamos aplicar valores europeos a otros contextos, ¿no? Y en primer lugar es difícil aplicar a veces el eje izquierda-derecha con los mismos parámetros que aplicamos aquí a otros lugares del mundo, ¿no? Pero efectivamente, por eso de primeras hay que tener cuidado, ¿no? Hay que provincializar también Europa y descolonizar Europa y ver que los valores que utilizamos aquí a veces no encajan, ¿no? En otros sitios como la izquierda y derecha, pero efectivamente, como tú dices, Carlos, en Israel el problema no es tanto de izquierda o derecha, sino el problema es sionista o no sionista, ¿no? Entonces, la denominada izquierda sionista, por mucho que se diga de izquierdas, sigue teniendo una relación, ¿no?, con el pueblo nativo palestino racista y sigue apoyando soluciones que en el fondo no permiten ni siquiera el cumplimiento de algunos mínimos de derecho internacional y derechos humanos en Palestina, ¿no? Igualmente, o sea, muchas veces se habla, ¿no?, de los halcones y las palomas también en Israel, como, bueno, unos están en forma de halcón y de paloma, pero ambos vuelan hacia el mismo sitio, ¿no? O la diferencia entre el caparazón y lo que hay dentro, ¿no?, que es lo mismo, pero bueno, hay muchas metáforas en este sentido para hablar de los partidos políticos sionistas en Israel, ¿no? Todo lo que se ha referido a las personas judías puede haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, la izquierda sionista en los últimos años hace más referencia a la carestía de la vida, lo caro que están las viviendas en Israel, pero bueno, respecto a la cuestión palestina cada vez hay menos diferencias con los de derecha, ¿no? Y claro, eso tiene mucho que ver también, como dices, con efectivamente la gran militarización social que existe en Israel. Yo una de las primeras cosas la primera creo que más me sorprendió al llegar a Tel Aviv la primera vez que estuve es la cantidad de fusiles que ves por la calle en cualquier lugar, ¿no? Incluso me acuerdo que llegué y el primer lugar donde comí fue un restaurante vegetariano y claro, muy vegetariano todo, pero y un montón de gente con fusiles a la espalda, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí serán muy antiespecistas y respetarán mucho a los animales, pero es increíble con la facilidad que llevan un fusil a la espalda, ¿no? Efectivamente, es que a veces se habla que Israel, más que un Estado con ejército, es un ejército con Estado, ¿no? Porque otras cosas, claro, los estados coloniales se tienen que construir por las armas.
O sea, ¿por qué también en Estados Unidos hay esa cultura de las armas y hay cada 2 por 3 tantísimas matanzas y masacres con armas? Porque ¿cómo se produjo la conquista del oeste? ¿Cómo se produjo la colonización del oeste? Pues a través de las pistolas y de las armas, la segunda enmienda, ¿no? Entonces, claro, el colonialismo se impuso y se impone a través de la violencia y de la fuerza, y claro, esto en el Estado de Israel es extremadamente claro, con la mili obligatoria, 3 años para los hombres, 2 para las mujeres, el único lugar del mundo donde las mujeres tienen que hacer 2 años de mili obligatoria, si te niegas a ir a la mili hay cárcel, efectivamente muchísimos líderes políticos han sido líderes militares anteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también por hilvanar, ¿no?, con algunos de los comentarios que han hecho en otro momento. Sí, y por último, Carlos, quiero decir ahí también que, claro, esta militarización israelí es muy importante también en el sentido internacional, es decir, hay muchas empresas armamentísticas que están interesadas en que eso esté tan militarizado. Cuando Israel bombardea Gaza masivamente, porque de manera no tan masiva la bombardea frecuentemente, el jueves pasado por la noche bombardeó Gaza Israel sin que fuese noticia, como la inmensa mayoría de las veces, pero cuando lo hace masivamente, como en verano de 2014, en noviembre de 2012 o en diciembre de 2008 y enero de 2009, las empresas israelíes de seguridad, defensa, armamentística suben muchísimo en bolsa, multiplican sus ventas, tanto las israelíes como las estadounidenses y otros lugares que son conocidas por su inversión en armas, ¿no? Entonces, claro, no olvidemos nunca que la empresa armamentística mundial, el negocio de las armas mundialmente, sea legal o sea ilegal, es uno de los poderes económicos más importantes del mundo y las armas caducan. Entonces, claro, hay un interés enorme en el mundo capitalista que Palestina siga siendo el campo de pruebas y el laboratorio de las armas y de las tecnologías de control y de vigilancia y de securitización mundial. Y es una de las grandes razones por las que la colonización y ocupación de Palestina no acaba, ¿vale? Y como digo, efectivamente, como exportador de armas, ¿vale?, como exportador de tecnologías de control y de videovigilancia, como he dicho antes, que también nos afectan. Bueno, yo quería responder al primer compañero también, que si quiere lo puede hacer Liliana, que ha hablado de lo de las personas judías y el capital judío. Hay que tener muchísimo cuidado con este discurso. Con el discurso de que personas judías tienen en los poderes económicos, los grandes lobbies, porque ese es una de las patas del discurso clásico antijudío, ¿vale? Por lo tanto, como precisamente el sionismo e Israel tan hábilmente utilizan la acusación de antisemita, que como hemos aprendido hoy deberías, si acaso, aunque lo utilizan falsamente, si acaso deberíamos de hablar de antijudaísmo o de judeofobia, pero tenemos que tener mucho cuidado en la utilización de los términos. No hay que confundir una persona judía con una persona sionista, una persona israelí, son aspectos distintos, ¿no?, como os he mostrado en la imagen al principio cuando estaba hablando Liliana. Entonces, claro, tenemos que entender que obviamente existen negocios capitalistas, empresas de armas, como hemos dicho, empresas en la colonización. Israel, gracias a que es un Estado que se creó desde cero y a través de la limpieza étnica y las ruinas de otro territorio después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió tecnificarse mucho y tiene muchísima innovación tecnológica, muchísimas startups, etcétera, etcétera, y eso también lo exporta al mundo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el discurso de que los grandes capitales son judíos, el mundo está controlado por poderes económicos judíos, porque esto es un discurso clásicamente antijudío, ¿vale? Tenemos que tener mucho rigor y tener mucho cuidado con esto, aunque por supuesto pueda haber empresas o ámbitos económicos con dinero de personas judías, pero bueno, no miramos otras religiones y decimos, bueno, es que esta gran empresa tiene sus mandamases son de religión hinduista o son de religión lo que sea, ¿no? Pues tampoco creo que tenemos que hacer en este sentido, sino hablar claramente de cuestiones políticas, de capitalismo y de sionismo en este sentido. Y lo mismo de Estados Unidos. Efectivamente, como decís, Estados Unidos ha sido clave y es clave en el apoyo a Israel. El Estado de Israel recibe aproximadamente y de manera reconocida más de 3 billones de dólares
al año de ayuda militar directa estadounidense. Eso es más que lo que da Estados Unidos a toda el África subsahariana, por ejemplo, ¿no? El segundo país del mundo que más ayuda directa recibe de Estados Unidos es Egipto. No lo olvidemos tampoco, y Marruecos, precisamente, que habéis hablado del Sáhara, también es un estado que tiene una gran alianza con Estados Unidos. Por cierto, como habéis hablado del Sáhara también, y no hay que perder la oportunidad para criticar a la monarquía borbónica, recordemos cómo Estados Unidos, Marruecos y Arabia Saudí, junto a Juan Carlos de Borbón, traicionaron al pueblo saharaui, y a cambio del apoyo estadounidense y saudí a Juan Carlos en un momento clave, como final de 1975, cuando estaba a punto de morir o ya había muerto Franco, Juan Carlos I permitió que Marruecos, o facilitó que Marruecos, en la Marcha Verde y posteriormente, ocupara los territorios saharauis, ¿no? Entonces, hay que señalar muy claramente también la responsabilidad, en este caso de la monarquía borbónica, en un episodio tan terrible del pueblo saharaui, ¿no? Y estas alianzas internacionales. Bueno, lo que decía, sí, de Estados Unidos. Estados Unidos, sobre todo, tiene una alianza simbiótica con Israel desde 1967. Después tuvo dudas, no es desde el primer momento. Es decir, una de las cosas que yo siempre comento en las charlas que me dicen es, seguro que lo habéis oído alguna vez, es desde la buena fe y desde el apoyo a Palestina. Los judíos están haciendo lo mismo que le hicieron a ellos los nazis. Seguro que lo habéis oído alguna vez o lo habéis pensado alguna vez. Bueno, esto tiene varios problemas. Primero, no son los judíos. No confundamos judío con sionista y con israelí, ¿vale? Serían, si acaso, el Estado de Israel o las autoridades sionistas, el ente sionista, como también ha dicho Paca, etcétera, etcétera. Bien, y después, claro, hay que tener cuidado con las comparaciones históricas, ¿vale? Hay episodios que riman, que tienen eco, pero la historia nunca se repite, ¿vale? No es lo mismo, o sea, hay cosas que hacían los nazis que hace Israel y otras que no, ¿vale? En Israel, por ejemplo, después de su creación sí que creó campos de concentración, como también creó el franquismo, y como aquí en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad, había un campo de concentración franquista, como sabéis, que es la Plaza de Toros, y todavía yo me dedico también a cuestiones de memoria histórica, y todavía estamos luchando para que se conozca, reconozca, etcétera, etcétera. Por cierto, dejadme unos segundos de publicidad. Mañana estrenamos en la Nau y online un documental que se llama Encontres d'Exili, Encontres d'Exili 2, que podéis encontrar en internet, ahora os lo escribo aquí, donde trabajamos con personas que sufrieron la represión franquista y el exilio por el franquismo, y personas en la actualidad que están refugiadas en el País Valencià, que han sufrido también situaciones de guerra, bombardeos, exilio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, comparamos ambas situaciones, se entrevistan, se encuentran, y la verdad es que es muy emotivo, ¿vale? Ahora os pongo aquí en el chat el enlace, lo estrenamos mañana online. Esto, Jorge, ya se reprodujo, ¿no? En la Rebel, si no me equivoco, ¿no? Encontres d'Exili. Pero esa era la primera parte, Encontres d'Exili 1. Ahora estrenamos Encontres d'Exili 2, la segunda parte. ¿Vale? Gracias. Y está aquí por si lo queréis ver y queréis que lo reproduzcamos en alguna sede o donde queráis, encantados. Mañana lo hacemos en la Nau y ya está online. Bueno, en lo que os decía, ¿no? He perdido el hilo por querer meter la publicidad, son cosas que pasan. Aquí estaba hablando de Estados Unidos, puede ser, de lo de Estados Unidos, sí, no, del típico, lo que se suele decir, ¿no? Entonces, claro, hay algunas diferencias, por ejemplo, aunque algunos criminales nazis fueron acogidos por países como España, Argentina, etcétera, etcétera, otros criminales nazis fueron juzgados, pero ningún criminal sionista ha sido juzgado. Eso es una diferencia importante. Y por el momento. Por el momento, y esperemos que eso cambie, pero ya son 73 años, eso es otra diferencia importante. Y claro, por desgracia,
sucedió algo tan terrible como la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo un fin. Pero el sufrimiento palestino, la Nakba palestina, no ha acabado. Es un presente eterno, ¿no? Suele decir el pueblo palestino. Entonces, bueno, otra cosa que se dice mucho es que se creó también el Estado de Israel por la Segunda Guerra Mundial, por el genocidio nazi. Esto fue importante, pero no, esto es olvidar la historia. El movimiento sionista ya llevaba desde finales del siglo XIX colonizando Palestina. De hecho, los sionistas despreciaban a las personas judías y llegaron a hablar durante la Segunda Guerra Mundial que fueron como corderos al matadero, algo absolutamente terrible, pero que nunca nos lo dirán en muchos sitios, ¿no? El desprecio de las autoridades sionistas hacia muchísimas personas judías, como las han manipulado y las han explotado su sufrimiento para encubrir sus crímenes, ¿no? Y bueno, efectivamente, Estados Unidos ha dado un gran apoyo y sigue dando un gran apoyo, pero cuando se creó el Estado de Israel tenía muchas dudas. Había los departamentos de Estado de Defensa que, bueno, llegaron a decir que los intereses petrolíferos podían estar en cuestión si apoyaban al sionismo, ¿no? Entonces, bueno, entre 1948 y 1967 es un poquito más complejo. Israel no es un invento de Estados Unidos, ¿vale? Israel es un invento del sionismo que se creó en Europa, bebió de su universo mental, bebió del antijudaísmo y intentó durante décadas y colonizó Palestina y después consiguió en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque por supuesto Estados Unidos inicialmente dio un apoyo importante, fue el primer país que reconoció de facto a Israel, pero también tenía muchas dudas, ¿vale? Entonces hay que un poco también equilibrar, ¿no? A veces lo que pensamos de Israel, porque a veces es un poquito de Israel y Estados Unidos, porque a veces tiene unos matices, es un poquito más complejo, ¿vale? Bueno, habéis dicho, me ha hecho muy curioso, ¿no? Porque también se suele decir mucho, pero estoy yendo un poquito a intentar desmontar cosas que se dicen mucho. ¿Por qué Israel está en Eurovisión si Israel no es Europa? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero fijaos, una lección que aprendemos ahí. Israel físicamente no está en Europa, Palestina está en Asia, en el levante mediterráneo, en el sudoeste asiático. Vamos a intentar utilizar también términos no eurocéntricos, porque Oriente Próximo es un término eurocéntrico, ¿vale? Oriente, ¿qué es Oriente? Si estamos en Filipinas, ¿Oriente qué es? Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que descolonizar nuestros conceptos también, al igual que primer mundo, tercer mundo, subdesarrollado, etcétera, etcétera. Podemos utilizar norte global o sur global, que tienen menos connotaciones y carga geohistórica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, fijaos en lo de que está en Asia, ¿no? Israel y por qué está en Eurovisión. Y con esto acabo. Realmente Israel está en Asia, pero Israel es Europa. Se piensa como Europa, porque es una colonia de Europa. Entonces pertenece a Europa en muchos sentidos. Bebe del pensamiento eurocéntrico, bebe del racismo eurocéntrico, bebe del colonialismo europeo, ¿vale? Entonces, claro, si tú vas a Tel Aviv, que es una colonia europea creada en Asia en 1909, al norte de la ciudad milenaria de Jaffa, parece Europa en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por esa curiosidad, pero efectivamente es un lugar que no le correspondería estar tampoco en Eurovisión. Gracias. ¿Comentas algo, Liliana? ¿Quieres puntualizar? Ay, ¿tienes el micro apagado? Que primero haga la pregunta Adrián, después voy a comentar. Adrián, adelante. Hola. Nada, en primer lugar, enhorabuena. Yo sabía que iba a aprender algo hoy y he aprendido mucho, y además demasiado de cosas que no quería saber, todas demasiado duras. Y nada, primero una propuesta para el propio círculo que ha organizado, de incluir, digamos, una condena a lo que está pasando en Palestina cuando publiquemos lo que hemos hecho hoy aquí en este acto. Y en segundo lugar, una pregunta, digo, porque me ha llamado mucho la atención lo de los tentáculos de Israel en otros estados, y sobre todo el tema de que nuestra policía vaya a entrenarse allí. Digo, yo he pensado, ¿hasta dónde se extienden los tentáculos de Israel en nuestra propia policía, en nuestro propio ejército a lo mejor? Y ya está, muchas gracias.
Bueno, ahora lo quería comentar también el aspecto ese de, bueno, que hoy en día sería el imperialismo, pero cuando el sionismo se creó era el colonialismo. Israel no se hubiera creado ni siquiera el Estado, digamos, antes del 48, ¿no? O sea, el proyecto sionista que empezó ya colonizando Palestina a partir del 1900, un poquito antes, pero no importa, o sea, a partir de 1900 empieza realmente a llegar algunos miles de judíos y empiezan a colonizar sin el visto bueno del Reino Unido. Eso fue el apoyo esencial que en ese momento dieron la potencia, era la potencia mundial la más importante, el Reino Unido. Y apoyaron completamente, o sea, los dejaron comprar tierras, colonizar tierras, echar a los habitantes, o sea, compraban las tierras y los habitantes que estaban ahí produciendo, ¿no? Los campesinos los echaban de esas tierras que compraban los judíos. Y los entrenaron militarmente. Cuando hubo la gran rebelión palestina, que fue de 1936 hasta el 39, los británicos apoyaban completamente al movimiento sionista, reprimieron ferozmente la rebelión y la insurrección palestina, y dejaron de esa manera que todo el mercado laboral sea copado paulatinamente por los judíos. Así que ya, si queremos, en 1939, o sea, cuando empieza, no es todavía el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya el protoestado estaba en marcha completamente, que después tuvo la legitimidad en el 47 y en el 48, pero el Estado, o sea, cuando, como dice bien Jorge, no es el genocidio judío que produce la legitimidad del Estado, aunque ayudó, sino que fue el proceso colonial que fue respaldado principalmente por la potencia mundial, por los británicos. Y quería decirle al compañero, ahora no lo encuentro, Adrián, primero muchas gracias por todos los tweets que has hecho y haciéndonos buena publicidad a Jorge y a mí. Y bueno, ¿qué se puede decirte? Que justamente Israel, desde más o menos el 1980, es una parte del capitalismo internacional, que no era antes. O sea, empezó, y que hoy en día está completamente imbrincado en todo lo que es las multinacionales y todo lo que es también la, digamos, la expansión capitalista. Hoy en día, cuando se piensa en Elbit, que es una fábrica muy importante de municiones y de sistemas de seguridad, que tiene como no sé cuántos, 20 y algo empresas, o sea, sedes y empresas en el Reino Unido, es una de las mayores exportadoras mundiales de todo lo que son herramientas para vigilar, de control de la población. Y por supuesto todo lo que es para reprimir manifestaciones, lo que es para escuchas, lo que es sistemas de inteligencia, digamos que es casi, se puede decir, el mayor exportador del mundo, no el único, en ciertos sistemas de vigilancia. Y por eso es que es una parte del sistema internacional capitalista, la economía israelí, pero al mismo tiempo no puede, con todo lo que gastan en armamentos ellos mismos para lo que tienen que importar, porque no producen todo, no podrían vivir mucho tiempo sin la ayuda del gran hermano imperialista a los Estados Unidos. O sea, sí, digamos, las subvenciones
que da Estados Unidos se cierran, en un año Israel cambia completamente de aspecto. Un año. En lugar de ser un país hoy en día tan seguro de sí mismo y que conquista y que oprime y que vende y que, bueno, y que el mundo piensa que es tan guay, tan democrático, tan performante, tan sofisticado, bueno, todo lo que se dice ahora con la vacuna, que la verdad, ¿no? Cuando pienso que al lado hay millones de personas que no tienen una vacuna y ellos están todo el tiempo ufanando que han logrado vacunar al 60% de la población o qué sé yo qué, y ya, claro, cuando uno paga a Pfizer el doble y encima le promete que va a ser un terreno de experiencia, de experimentación, y es una población pequeña relativamente, creo que lo tenían bastante fácil, ¿no? Es cierto que es una sociedad, digamos, donde todo lo que es tecnología está, digamos, muy avanzado, pero cualquiera que hubiera tenido esas condiciones también lo hubiera ido muy bien. Entonces, tenemos que ver que esa es la realidad, digamos, que Israel es una parte del sistema internacional capitalista, con muy buenas startups, pero al mismo tiempo es muy débil, muy frágil, porque con todo lo que gastan en aviones y en misiles y en todo, en bombas atómicas y todo lo que tienen, y toda la ferretería que tienen, eso se puede derrumbar, como digo, rápidamente si no hay toda la ayuda de Estados Unidos. Bueno, voy a terminar por mi parte y bueno, estoy muy contenta que hicimos, costó un poco, pero con los esfuerzos realmente de todos logramos armarlo, también la parte técnica, que teníamos muchas preguntas y dificultades, pero bueno, ven cómo se puede lograr cosas, no hay que ser derrotista. Nos dijimos, lo hacemos y lo hicimos. Estoy muy contenta realmente. Bueno, el pequeño granito de arena que pude aportar al círculo de Benny Maclet va a quedar impreso en mi memoria y seguro que voy a venir a visitar. Y cuando vengan a visitar a Madrid, espero que se acuerden también de pasar, de tomar un café conmigo, que me daría muchísimo, muchísimo placer. Y espero que hayan disfrutado intelectualmente, porque no del relato en sí, pero intelectualmente de estas conversaciones. Le paso la palabra a Jorge. Sí, nada, reiterar el agradecimiento, moltíssimes gràcies, es un plaer. Liliana, yo creo que se va en cierta parte porque le ha fichado Pablo o Pau por ahí, no nos quiere decir nada. Pero bueno, de verdad, ha sido un placer. Espero que, en efecto, aunque es un tema muy, muy, muy duro y muy, muy complejo, pues bueno, que como siempre, como dijo el Che, ¿no? Que debemos sentir cualquier injusticia del mundo como si fuese nuestra y sentirla lo más adentro posible, pues esta también. Y os invito a estar más cerca todavía en la lucha palestina, en redes sociales. En el caso de BDS País Valencià tenemos Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos muchos proyectos también en marcha. Si queréis, podemos hablar particularmente. Y lo dicho, muchísimas gracias, un placer y seguimos y seguiremos en la lucha. Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, a Liliana, que te vamos a echar mucho de menos porque nos has transmitido muchos conocimientos y ha sido un gran apoyo en esta nueva fase también del círculo. Y muchas gracias también a Jorge Ramos, que nos abre un campo ahí para poder seguir profundizando en el tema, y que de verdad muchísimas gracias por ayudarnos en esta tarea. Muchas gracias a los dos y gracias a todos por haber participado,
y por habernos ayudado aquí en el Círculo de Benimaclet a esta jornada tan interesante. Un besito.